Transmisión Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. El diputado apartamento es el amigo Carlos Sánchez, abogado de profesión, secretario político de AD en Resistencia en Carilubana. Bienvenido, Carlos, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Henry, por la invitación y bueno, un saludo a todas las televidentes que nos sintonizan a esta hora de la noche. Sí, Carlos, te he invitado porque mucha gente dirá, bueno, que aquí los temas son recurrentes, porque este es un programa de opinión política y tocamos lo que está en el tapete de la opinión pública, pues. Y un tema obligatorio es lo que tiene que ver con las primarias, pues. Estamos hablando de política. Tu candidato, Carlos Prosperi, ha dicho que si a él lo llegaran a inhabilitar, él se retiraría de las primarias. Incluso ha instado o ha exhortado a los candidatos que, entre comillas, están inhabilitados a que abandonen las primarias, ¿no? Pudiera enredarse con su propia lengua o con su propio discurso el amigo Prosperi, porque conociendo las características de este gobierno, ninguno de los candidatos está exento de ser inhabilitado. Porque si a eso vamos, si vamos a lo jurídico, tú eres abogado, la pirámide de Kelsen dice que ninguna ley está por encima de la Constitución, es la cúspide de las leyes. Artículo 42 y artículo 65 de la Constitución rezan que para perder tus derechos políticos debe haber una condenatoria, se debe haber producido un juicio, una sentencia firme, y en contra de los candidatos que están inhabilitados no ha habido nada de eso. Superlano lo inhabilitaron después de haber ganado la elección en Barinas, eso es ilegal. O sea, ese señor es el gobernador de Barinas. La inhabilitación que le hicieron a María Corina ahora es ilegal, la que tiene Capital es ilegal, la que le hicieron a Pérez Vivas también es ilegal. Entonces, yo aplaudo que los candidatos hayan seguido en su lucha hacia adelante, porque si vamos a lo jurídico, a lo legal, no están inhabilitados. No están inhabilitados. O sea, ha sido un zarpazo que ha dado ahí el gobierno, una práctica antidemocrática, por cierto. Pero entonces Prosperi pudiera haberse envuelto con su lengua cuando dice que si lo inhabilitan él se retiraría de las primarias. Mañana pudiera pasar eso. Y en todo caso, tú como abogado, yo te pregunto, no sé si he tocado el tema contigo, pero no es cierto que las inhabilitaciones son nulas de toda nulidad, como dicen ustedes los abogados. Claro, vamos a responder en varias fases, ¿no? La primera parte que me comenta las declaraciones de Prosperi con respecto a que en el caso de que él sea inhabilitado, bueno, él responsablemente se retiraría de la candidatura. Eso sí, él lo ha hecho saber en varias oportunidades, en varias declaraciones que se han dado al respecto. Sin embargo, no es menos cierto también que desde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy salieron unas declaraciones o unas supuestas declaraciones de Carlos Prosperi, donde él exhorta a los demás candidatos que están inhabilitados a que se retiren de la primaria, y queremos decir con responsabilidad que esa declaración en particular es falsa, ya que proviene de otras declaraciones que se descontextualizaron y se publicaron en algunos portales de noticias. Pero él dijo que si se lo inhabilitan, él se retira. Sí, por eso te estoy respondiendo en dos partes. Eso, la primera, que él sí hace una declaración a título personal, ¿verdad? Donde Carlos Prosperi afirma que en caso de ser inhabilitado, la actitud responsable sería retirarse de la carrera de la primaria para que, bueno, en algún caso sean otras personas que tengan la habilitación quienes puedan tomar el testigo, ¿no? Es importante saber que las inhabilitaciones sí son, a nuestro criterio, son una ilegalidad.
desde todo punto de vista, la inhabilitación política deviene como condena accesoria de una condena penal definitivamente firme. ¿Qué es condena accesoria para... Condena accesoria son las condenas que se acompañan de una condena principal. Te pongo un ejemplo. Un funcionario que ocupe un cargo de elección popular, ¿verdad? Incurre en hechos de corrupción, es procesado a través de la Fiscalía del Ministerio Público como garante de la ley, se hace un juicio con el debido proceso y con el respeto y acatamiento de las leyes, donde esa persona puede salir condenada por hechos de corrupción. Esa sería la condena principal, la cual debería estar definitivamente firme, o sea, vencido la apelación o incluso el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿cuál sería la condena accesoria por un hecho de corrupción? La inhabilitación política. En los casos que estamos manejando actualmente, eso no ha ocurrido, porque ninguna de las 3 personas o de los 3 candidatos que se encuentran en las primarias que han sido inhabilitados se ha hecho de la manera correcta. Ya, Carlos, ellos se han basado en un artículo de la ley de la Contraloría General de la República. Que no puede estar por encima de la Constitución. Pero no puede estar por encima de la Constitución. De hecho, en el caso de la candidata María Corina Machado, es más aberrante aún, porque la inhabilitación, quien la firma, es un funcionario de la Contraloría General de la República, que no es el Contralor. Sí. O sea, lo hace un funcionario de rango medio. Entonces, es una sumatoria de irregularidades que hacen que efectivamente ese acto sea nulo y no produzca efectos jurídicos. Sin embargo, también desde el punto de vista y desde el terreno de la realidad, hay que tener en consideración que estamos enfrentando unas personas que no son respetuosos y que acatan las leyes, ¿no? Entonces tenemos que tomar en consideración que posiblemente, aunque se gane la primaria, existan dificultades para lo que es la inscripción ante el CNE. Pero digo, y eso es lo que plantea Prosperi. Pero sigo sin entender lo que tú dices de la cuestión accesoria, porque la Constitución es clara, o sea, tú pierdes tus derechos políticos si eres juzgado y eres condenado. Si correcto, correcto. Okay. Esa sería la condena principal. Estoy colocando el ejemplo de un hecho de corrupción. Claro, se determina culpable a una persona por un mal manejo administrativo de algún recurso y se le condena, por ese delito. Disculpa, ejemplo, Carlos Sánchez es funcionario público. Sí, correcto. Se le acusa de presunta corrupción. Malversación, peculado de uso. Mientras no se te compruebe eso, mientras no haya un juicio, no pierdes tus derechos políticos. Claro, recuerda que la Constitución estipula que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Evidentemente, por eso es que te digo que la condena principal tiene que ser definitivamente firme, o sea, ya tiene que haber pasado por todos los tamices del proceso y llegar, digamos, a una condenatoria, donde posteriormente, como condena accesoria a esta condena principal, se maneja el tema de la inhabilitación política, pero en el manejo de recursos públicos y de cargos de elección popular. ¿Y qué ente es el encargado de esa cuestión accesoria? La jurisdicción ordinaria, los tribunales de la República. Porque eso es parte del, o sea que en la sentencia que se dicte sobre ese ciudadano reza que pierde sus derechos políticos, automáticamente lo reza. Claro, pero la pérdida de los derechos políticos no es per se, o sea, es por un lapso y un tiempo determinado de acuerdo a la condena por eso te digo. Una vez cumplida... Ya, disculpa, por eso te digo. El juez cuando dictamina que fulanito de tal va condenado a 3 años, o 5 años, o 10 años por corrupción. Allí, en esa sentencia va implícito el tiempo, el lapso por el cual pierde su habilitación política. Claro, dentro de la misma sentencia, porque es que la sentencia es única, o sea, la sentencia no puede ser por parte. En una sola sentencia se emiten todos los criterios. Entonces lo que tú llamas lo accesorio no está de más. No, cuando te digo accesorio es porque va acompañado de una condena principal, ¿me explico? O sea, no existe, o sea, un juicio de inhabilitación en sí misma, sino que se hace un juicio por la presunta comisión de algún tipo de delito. Porque, ejemplo, la Contraloría General de la República determina que cierto ciudadano está incurso en hechos de corrupción, ciertos hechos de corrupción. Sí, puede ocurrir. Y la Contraloría sabe que es así, pero eso automáticamente no significa que esté inhabilitado. Claro que no. Se debe hacer el juicio, entonces el juez, el tribunal, comprobar
que lo que la Contraloría determina es cierto, ¿no? Porque en el cumplimiento de la ley, lo conducente allí es que cuando la Contraloría determina irregularidades, ¿verdad? En un manejo administrativo, por decir un ejemplo, notifica, oficia a la Fiscalía del Ministerio Público. Y la Fiscalía del Ministerio Público activa el proceso, ya que el fiscal o la Fiscalía del Ministerio Público tiene una habilitación especial, en este caso, para convertirse en víctima. Y en este caso la víctima es el Estado. La Fiscalía procede a iniciar el proceso legal a través de los tribunales, y en los tribunales, bajo el amparo del debido proceso, es donde se determinan las responsabilidades del caso, ya que toda persona también tiene derecho a defenderse de lo que se le acusa, cosa que no ha ocurrido en esta inhabilitación. A nadie se le ha garantizado ni el debido proceso ni el derecho a la defensa. Ajá, pero tampoco ha habido un fiscal actuando en relación a eso, no ha habido un juicio. Por supuesto, no hay juicio, no hay, o sea, lo que hay es un acto administrativo que ni siquiera, en el caso de María Corina, ni siquiera cumple con los extremos mínimos de un acto administrativo. No, y ni siquiera un vocero autorizado dio a conocer eso, lo hizo un diputado de la Asamblea Nacional que estaba muy preocupado, entre comillas, por el estatus político de María Corina, acudió a la Contraloría, le dieron la información y él fue quien entonces, un diputado de la Asamblea Nacional, que es Brito, quien fue quien dio la información. Que se suma a todos los atropellos ya existentes, porque tú no puedes pedir información en nombre de otro, ya que la información... ¿Eso es ilegal también? Claro que eso es ilegal también. Caramba. O sea, tú no puedes ir a un sitio y pedir, mira, dame el expediente. Pero en el caso de él como diputado de la Asamblea Nacional no tiene facultad para ello. No tiene facultad para ello. Ok. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos hablando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de ADN Resistencia en Caritubana. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de ADN Resistencia en Caritubana. Ahora, tú has dicho que Prosperi no dijo, que no fueron palabras de Prosperi de instar o exhortar a los candidatos
inhabilitados a retirarse, ¿no? Pero él sí dijo que si él hubiese, si a él lo inhabilitan, él se retiraría de las primarias. Repito, no puede enredarse más adelante con su lengua, su discurso, porque estamos en presencia conocemos la conducta del gobierno. Ya incluso Pérez Vivas, antes que se diera la supuesta inhabilitación de María Corina Machado, había hablado del nicaraguazo, que aquí el gobierno de Maduro tenía pensado hacer lo que hizo Carlos Ortega cuando los candidatos que se iban a enfrentar a Ortega los iban inhabilitando y metiendo presos. En el caso no los han metido presos acá, pero bueno, a María Corina le han echado varilla, ¿no? Le ponen obstáculos, en fin. No pudiera, repito, te lo dije al principio, pero te reitero eso, no pudiera verse envuelto con su lengua el candidato Carlos Portela. Claro, pero él ha mantenido un discurso responsable y un discurso coherente. Sí, evidentemente en política todo lo que tú declaras se te puede venir en contra, pero ya es una declaración que él ha repetido varias veces y la ha mantenido desde que se inició el proceso de elecciones primarias. Lo que sí no es cierto y que sí voy a sacar para aclararlo es que él haya pedido eso a otros candidatos. Él habla en nombre propio, o sea, él en nombre propio alega que sí, bueno, en caso de que él llegase a ser inhabilitado, él responsablemente se retira de las primarias porque en ese contexto él ha hecho esas declaraciones. Pero no es cierto que él haya solicitado a otros candidatos que hagan lo mismo. Simplemente se tomó quizás ese contexto donde él habla en primera persona, habla por él, y lo colocaron como si él estaba solicitando o exhortando o de alguna manera pidiéndole a los otros candidatos que hagan lo mismo, cuando no es así. O sea, todo el mundo tiene, en las elecciones primarias, tienen derecho a la participación. La Comisión Nacional de Primaria no está tomando en cuenta las inhabilitaciones políticas porque si venimos en el corte anterior de explicar que consideramos que las inhabilitaciones políticas son nulas, no producen ningún efecto jurídico, evidentemente a nivel de primaria no hay obstáculo para la participación, pero ya en el terreno de la realidad, en el terreno de la factibilidad, lo que hay que evaluar es si una persona que pueda de alguna manera triunfar en las elecciones primarias, pero esté inhabilitado, si posteriormente va a poder efectuar o materializar su inscripción ante el CNE. ¿Tú como abogado estás de acuerdo con que esos candidatos, entre comillas, inhabilitados porque no están inhabilitados, legalmente no están inhabilitados, sigan adelante en la primaria? En tu caso personal. Claro, por eso te digo, o sea, nosotros estamos de acuerdo en que todo el que quiera participar, los 13 que están inscritos, todos tienen iguales derechos a la participación, o sea, a nivel de elección primaria. Y como demócrata, yo te puedo decir que, claro, evidentemente que participen. Lo que hay que evaluar es el escenario post primaria. O sea, podemos... La elección presidencial como tal. La elección presidencial. Podemos inscribir una candidatura inhabilitada. Entonces ahí es donde tenemos que buscar las respuestas. Se han producido ya 2 reuniones entre los candidatos que están inscritos en la elección primaria y bajo la digamos, la dirección de la Comisión Nacional de Primaria, donde precisamente se están discutiendo esos temas, principalmente el de las inhabilitaciones políticas, y se están trazando cuáles serían las estrategias a seguir en caso de, mira, si triunfa un candidato inhabilitado o candidata inhabilitada, o si por el contrario triunfa alguien que esté habilitado, que posteriormente también lo pueden inhabilitar, porque es que como se están haciendo bajo una figura que no es legal, todos los candidatos, todo el que se inscriba en una, o trate de inscribirse para la elección presidencial pudiera ser víctima de la misma Ahora, situación. Carlos, le pasó al actual presidente colombiano Petro, que estuvo inhabilitado. Hubo un ente internacional que accionó, pero claro, el Estado colombiano es distinto al actual Estado venezolano. No, y recuerda que en Colombia también hubo una amnistía general cuando se firmó el proceso de paz, ¿no? Entonces eso también influyó. Y Petro venía a ser alcalde en Bogotá. Sí, claro, pero también hay que ver el Estado colombiano con relación al Estado venezolano, ¿no? Porque en el Estado colombiano, bueno, se respeta la separación de poderes. Claro, hoy en día vemos las instituciones funcionan. De hecho, hubo hace poco... A un funcionario del Estado colombiano en pugna contra el presidente de Petro. Sí, ¿no? Y eso era lo que te quería comentar, que hace pocos días hubo, digamos, un cruce de declaraciones entre el fiscal general en Colombia y el presidente Petro,
porque el presidente Petro en una declaración dijo que le daba órdenes o algo así por el estilo al fiscal de la República. Y El el fiscal general le dijo, no, yo tengo independencia de Así actuación es. porque me lo concede la Constitución Nacional Así en es. Colombia. Eso es muy bueno, eso es equilibrio de poderes. Es muy que así bueno. debe funcionar un Claro. Estado democrático, o sea, Claro. donde los poderes tengan separación. Como por ejemplo, bueno, como funcionó en su momento contra Carlos Andrés Pérez, ante juicio de méritos, fue a su juicio, se sometió al proceso penal, cumplió su condena, o sea, así debe funcionar un Claro. Estado. Ahora, Carlos, en el caso de las negociaciones, ¿pudiera haber por allá al final del túnel una esperanza de que esos candidatos que están inhabilitados, que no están inhabilitados, eso hay que remarcarlo, porque legalmente no están inhabilitados, pero que el gobierno, a través de otras cuestiones del Estado, inhabilita, repito, sin estar inhabilitado, de que a través de esas conversaciones, de esas negociaciones, se pudiera habilitar, que repito, no están inhabilitados, ¿no? a esos candidatos, que no tengan problema al momento de inscribirse Mira, ante el Consejo Nacional Electoral como candidatos. Sí, lo que pasa es que en este momento las conversaciones están como Congeladas. Están congeladas, correcto. Porque si perseguimos lo que es la desaparición de estas pero en inhabilitaciones, estos días, recientemente, 4 presidentes, entre ellos Petro, por cierto, activaron eso con la presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. O sea, sí, exacto, pero bueno, no hay un acuerdo definitivo con respecto al tema, porque recuerda que también desde el lado del gobierno ellos también tienen algunas peticiones hacia la comunidad internacional, como es la liberación del bloqueo, que le quiten las sanciones. Entonces, evidentemente, eso hace que cada parte en la negociación tenga una solicitud. Lo que salió a relucir en la prensa a raíz del encuentro con Blaide y Delcy Rodríguez es que ambos bandos están de acuerdo con eliminar las sanciones. Mira, si eso destraba el juego para que tengamos unas elecciones donde garanticemos por lo menos una mínima igualdad de condiciones, bueno, tendremos que hacerlo, porque es que lamentablemente estamos en una posición donde el país cada día se destruye más y cada minuto que sigue en el poder Nicolás Maduro es un minuto donde Venezuela se sigue empobreciendo y se sigue arruinando. El gobierno, o sea, sabemos que el gobierno está muy desprestigiado. Mundialmente, la opinión pública internacional y nacionalmente el gobierno está muy mal en los numeritos, porque nadie quiere a este gobierno, muy pocas personas quieren a este gobierno. Ahora se me fue la idea. Mira, el gobierno está por encima de la oposición como tal en relación a eso, a las candidaturas presidenciales. Pero ¿Tiene ventaja el gobierno por encima de la oposición? Porque puede, a través de cualquiera de los mecanismos del Estado, tiene el poder para inhabilitar o así sea ilegal, como lo ha hecho con María Corina y los otros candidatos inhabilitados. Mira, fíjate, en ese tema tenemos que distinguir lo siguiente, de que el gobierno actual tiene el poder, lo tiene porque lo está haciendo, o sea, las inhabilitaciones ellos las han fabricado. Ahora bien, que tenga la aceptación en la opinión pública, eso es muy distinto, o sea, el gobierno actual goza del más alto rechazo que puede existir con respecto a algún gobierno de la historia. Pero me refiero, el republicana. gobierno tiene el control sobre la oposición, porque muchos hablan, María Corina lo ha dicho, que Maduro tú no vas a poner el candidato, lo dice María Corina. El candidato a la primaria va a ser el candidato. Más allá de la designación del candidato, porque el candidato puede surgir incluso, como yo lo he expresado en algunas oportunidades, a lo mejor no es ninguno de los 13 que están en la primaria. Es posible, todo es posible. Sin embargo, ¿cuál va a ser, digamos, o a qué le tiene miedo este gobierno? A unas elecciones. Ellos van evidentemente, a tratar de torpedear. ¿Qué elección? ¿Elección interna de la oposición o la elección presidencial? Elección interna de la oposición, porque la elección interna de la oposición amalgama Aglutina en torno a un liderazgo la unidad. Y entonces, en ese movimiento ya digamos, puede crecer lo que es la intención de voto del ciudadano. Actualmente todavía hay personas que no están convencidas de ir a votar y de estos procesos. Pero a medida que se vaya desarrollando tanto la elección primaria y posterior a la elección primaria, cuando venga la elección presidencial, mucho de ese rechazo se va a capitalizar a través del voto. Pero tenemos que mantenernos en la ruta electoral, o sea, tenemos que defender las primarias a toda costa, como lo estamos haciendo. En el caso nuestro, Acción Democrática, prácticamente salimos todos los días a la calle a recorrer los diferentes sectores en el municipio de Carirubana. Te puedo decir que conseguimos un alto porcentaje de entusiasmo, de participación hacia las elecciones primarias.
evidentemente conseguimos diversidad de criterios, hay gente que apoyan unas candidaturas o apoyan otras, pero siempre el mensaje que estamos llevando, aparte de promocionar la oferta electoral que nosotros estamos presentando con Carlos Prosperi, es invitar a la ciudadanía a que participe en este proceso de elección primaria y entienda que es un proceso de empoderamiento ciudadano, es un proceso donde el ciudadano común va a tener la oportunidad de escoger bajo sus propios criterios, bajo su propio análisis, a quien considera más apto y más capaz para dirigir la unidad y ejercer la candidatura. Carlos, tú dijiste que puede que el candidato no sea, porque habían 14 candidatos, pero resulta que la gente de Un Nuevo Tiempo retiró el candidato que había inscrito, ¿no? Cosa que yo no había entendido las declaraciones de Luis Emilio Rondón. Pues ya retiraron al candidato que iba a las primarias, que había inscrito a las primarias, ¿no? Pero como tú dices que puede que el candidato no sea ninguno de los 13, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a que el gobierno definitivamente los inhabilite todos o que el TSJ decida que las primarias no van? Cosa que me sorprendería y que no entendería, porque la oposición, si el TSJ dice que las primarias no van, la oposición debe hacer sus primarias como le dé su regalada gana, porque van a escoger su candidato como le dé su regalada gana. Claro. Así es sencillo. Porque es que tenemos la posibilidad cierta de que, como tal cual como tú lo dices, que puedan inhabilitar a todos los candidatos que están actualmente en la primaria. Carlos Prosperi ha declarado en algunos medios de comunicación donde se le ha hecho una pregunta similar, que bueno, que si ninguno de ellos pudiese llevar el estandarte de lo que es la candidatura, habrán otros venezolanos con capacidades demostradas y con entusiasmo y que tengan también la cualidad para ejercer la candidatura. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso quisiera tocar lo referente al consenso, porque hay algunos que están pescando en río revuelto, que dicen que, ejemplo, como María Corina, la que a la vista está que tiene la preferencia hasta el momento, es lo que se ve, que pudiera ser un consenso que María Corina sea la candidata, u otros que sea un consenso sacando a María Corina porque está inhabilitada, en fin. Se habla mucho de que un posible consenso y que sea el gobernador zuliano el candidato, en fin, eso luego del corte. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de ADN Resistencia en Carilubán. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de ADN Resistencia en Cali Urbana. Carlos, consenso. Eduardo Fernández tiene la tesis de que el consenso desde hace un buen tiempo, el consenso sería lo mejor porque las primarias dejan heridas. Me decía en una oportunidad Andrés Velázquez, en una entrevista que le dice que Eduardo Fernández decía eso porque él lo que quiere es ser candidato sin medirse, en fin. Entonces algunos aprovechan eso para decir, bueno, que entonces si es por consenso debería ser María Corina la candidata. Otros hablan, tratando de pescar en el río revuelto, bueno, que como están inhabilitados, se haga por un consenso. Algunos, incluso es una tesis del gobierno, de que los gringos quieren que el candidato sea Rosales y que sea por consenso, en fin. ¿Un consenso sería posible en Venezuela hoy en día, tal como está la oposición y tal como está el panorama político venezolano? No. Aparte de eso, ya ustedes están encaminados en sus primarias. Son escenarios que ya se han venido discutiendo a lo interno del partido y a lo interno de la unidad, y el consenso no es favorable para este momento político, no están dadas las condiciones para una candidatura por consenso, porque si bien es cierto que la elección primaria también puede tener algunas características que, como tú bien afirmas, puedan dejar algún tipo de herida, no es menos cierto que son heridas que se ha demostrado en el pasado que se pueden sanar. Eso lo dice Eduardo Fernández. Ya que no es la primera vez que realizamos una elección primaria, o sea, ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, y se ha detectado, por ejemplo, como en el 2015, ¿no? Que luego de la elección primaria toda esa, digamos, fauna opositora se unió en torno a las candidaturas que en ese momento, como era para diputados, habían salido favorecidas en las primarias. Pero en su momento también Enrique Capriles fue electo mediante una primaria como candidato presidencial y toda la unidad trabajó en pos de su candidatura. Entonces, cuando yo te afirmo que de repente el candidato no puede hacer ninguno de los 13 que están inscritos, eso no tiene nada que ver con que no se realicen las elecciones primarias, es muy distinto. O sea, si hay una inhabilitaciones, que sería además una cuestión absurda, ¿no? Que inhabiliten a todo el mundo, pero son cosas que pueden pasar. Y precisamente eso está en la mesa de discusión de los candidatos que están inscritos en la primaria, de las cuales esperaremos los resultados de los análisis que allí se hagan y de las estrategias que allí se tracen. Pues. Sí. Pero somos fiel defensores y como Acción Democrática en Resistencia como partido, más bien ha sido uno de los pilares o de los que han propuesto con mayor énfasis la elección primaria. Sí, y más tomando en cuenta que ayer se reunieron la Comisión Nacional de Primarias con los candidatos, ¿no? Los 13 candidatos tocaron aspectos técnicos y operativos de las primarias. Ya han tenido dos reuniones. Esto da a entender pues que las primarias, me decían estos días, creo que era el amigo de 20 Venezuela, me decía que las primarias van porque van y punto. Me decía. Sí, es que tenemos que defenderla con todos los medios que estén a nuestra disposición, pero principalmente con la voluntad, con el entusiasmo y con los valores, de que a través de la elección primaria nosotros vamos a lograr unificar a la oposición en torno a un liderazgo. Porque más allá también se habla de los liderazgos, ¿no? De que el problema del consenso sería ese, ¿no? ¿En qué nos basamos? ¿En encuestas? Claro. ¿Nos basamos en que alguien por allá es gobernador y tal? O sea, porque precisamente esos son temas muy álgidos que han generado muchas contradicciones ante la opinión pública y que cuando se hicieron los estudios, los análisis, se prefirió optar por la vía de la elección primaria, porque si bien es cierto que puede producir ciertas fisuras o ciertas heridas, no es menos cierto que también le da el poder al ciudadano común de tener poder de decisión sobre una candidatura. Porque cuando alguien va a votar por un candidato, así su candidato no resulte ganador, sabe que colocó allí su opinión y está entusiasmado y está motivado a trabajar por el que ganó, y ese es el compromiso que debe existir entre todas las personas, entre todos los candidatos que están participando en la primaria. Sí, Carlos, no sé si te he hecho la pregunta otras veces, pero en este momento, ¿la Comisión Nacional de Primarias está jugando un rol protagónico por encima de la plataforma unitaria como tal? ¿Las decisiones se toman más que todo en la Comisión Nacional de Primarias? La Comisión Nacional de Primarias toma decisiones en el orden técnico electoral, evidentemente. Las decisiones que ya son de carácter político son de la plataforma. Sí, la Comisión Nacional de Primarias está sustentada en sus propios reglamentos y esa habilitación se le otorgó bajo una figura de que funcione con autonomía, pero nace de la iniciativa de los partidos políticos que se constituyeron en la plataforma unitaria
y que colocaron ahora la elección primaria en manos de todos los ciudadanos. Por ello la comisión la obligación es que sean personas independientes, ¿no? Que estén apegadas a ningún partido político. Sí, una de las características que se exigió para la constitución, por ejemplo, de tanto de la Comisión Nacional de Primaria como de las juntas regionales de primaria, es que fuesen personas, digamos, sin actividad o activismo o parcialización política, de manera que puedan trabajar con ecuanimidad en igualdad de condiciones para todos los que participan. Sí, por cierto, Carlos, ya está en puerta la conformación de las, no sé cómo las llamarán, de juntas municipales de primarias, ¿no? Ya está en puerta de eso. Sí, acá en el estado Falcón, ¿verdad? La Junta Regional de Primaria convocó a un proceso donde... ¿Solo en Falcón? Solo en Falcón. ¿Y el resto de los estados del país? No, porque eso lo están haciendo ellos en base a la autonomía que precisamente se les da a las juntas regionales de que puedan tener un apoyo a nivel de municipio y de parroquia. Hasta este momento sería Falcón el único estado que tendría juntas municipales de primaria. Hasta este momento sí. ¿En toda Venezuela? En toda Venezuela. Caramba. Es algo que están haciendo de la iniciativa de la Junta Regional de Primaria del Estado Falcón. Que pudieran ser imitadas o no en otros estados. Mira, dependiendo del alcance, del éxito que se tenga, pues pueden ser replicadas perfectamente en otros estados. Los reglamentos que existen hasta el momento de la Comisión Nacional de Primaria no prevén la existencia de comisiones municipales. Sin embargo, en las diversas reuniones a las que hemos asistido, que hemos estado con la Junta Regional de Primaria, ellos han alegado y han expresado que evidentemente necesitan tener apoyo a nivel de municipio aquí y lo digo parroquia. en una entrevista que le hice al abogado Pereira. Wilmer Pereira, sí. que él preside la Junta Regional de Primaria acá en el estado Falcón. Entonces, bueno, hay abierto un lapso de postulaciones que se vence mañana, hasta el día de mañana, donde, bueno, cualquier ciudadano... Para las juntas municipales. Para las juntas municipales. Okay. ¿Y de qué manera se postularían? ¿Postulan los partidos políticos, la sociedad civil? ¿Quiénes postulan? ¿O se puede autopostular una persona? Se puede hacer la autopostulación, puede ser postulado por una organización de la sociedad civil y también puede ser postulado a través de las organizaciones políticas. Pero tú no manejas esa información, ¿no sabes cuántas personas se han postulado hasta ahora? No, ya eso es una información que la maneja la Junta Regional de Primaria. Solamente, digamos, la información que yo puedo dar con veracidad es que el lapso está abierto para que, bueno... ¿En tu caso crees que es necesario eso? ¿Juntas municipales de primaria? ¿Crees que es necesario? Mira, nunca está de más el apoyo, nunca está de más el apoyo, pero... Sobre todo para lo que tiene que ver con logística, dirías tú, o los miembros de las mesas llenarían la logística. Sí, la logística siempre recae la responsabilidad básicamente en los partidos políticos por el nivel de organización que tienen los partidos políticos, ¿no? Sin embargo, lo que es el apoyo a través de juntas municipales o de juntas parroquiales, a pesar de que no está previsto en el reglamento, bueno, veamos el escenario como una oportunidad de ampliar también el Sí, porque disculpa, ya que éxito hice de la juntas primaria. parroquiales, Wilmer Pereira también me hablaba de eso, de posibles juntas parroquiales también de primaria. Sí, también se puede llegar hasta allá. se incluye representantes de las parroquias. O sea, acercar un poco más la primaria hacia el ciudadano. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de Área de Resistencia Interurbana. Este es Punto Pico de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de ADN Resistencia en Carirubana. Lo que dicen lo que se publica en relación a las encuestas, Prosperi no ha logrado aparentemente el apoyo, ¿no? De mucha gente, pero vemos en los actos de Prosperi gente desbordada, es decir, que la maquinaria de ADN Resistencia está bien aceitada, ¿no? Sí, nosotros asistimos a un acto en la ciudad de Coro que se realizó hace Pero aproximadamente me refiero nacionalmente, unos 15 días la atrás. maquinaria de ADN Resistencia nacional. Pero por donde pasa, Sí, claro. pasa el candidato, por donde pasa el Prosperi, evidentemente apoyo de está gente. el apoyo, Sí, ese sí. mar de esa marea blanca, el apoyo de las estructuras de acción democrática y de muchos ciudadanos que se han sumado a darle apoyo a Carlos Prosperi porque ven en él una opción fresca, una opción novedosa. Es una persona joven, abogado, 45 años, o sea, ven en él, digamos, esa combinación entre experiencia y juventud. La juventud que él representa por ser un candidato fresco y él más joven, inscrito en la primaria, y la experiencia del apoyo que significa que un partido como Acción Democrática, que ha tenido experiencias de gobierno bastante exitosas, también aporte hacia lo que es esa candidatura. Y en realidad el Carlos Prosperi está recorriendo el país, hoy va a estar creo que en la ciudad de Barinas, luego va a ir a la ciudad de Mérida, o sea, todos los días él está permanentemente recorriendo los municipios del país. Sí, él es barinés, él es de los llanos. Él es de Guárico, él es Guárico, llanero, una cosa así, sí. nació en las Mercedes del Llano. Sí, por cierto, hablando de las inhabilitaciones, yo he venido sosteniendo acá, si llegaran a inhabilitar a, yo pongo el ejemplo, María Corina, por ponerte un ejemplo, hipotético para no te pongas bravo, María Corina Machado gana las primarias, inhabilitada, entre comillas, por estar inhabilitada. Segundo lugar, Capriles. Tercer lugar, el otro inhabilitado, Superlano. Superlano. Cuarto lugar, el exgobernador de Táchira, Pérez Viva, por ponerte un ejemplo. Y inhabiliten a otros. Habría que dejarle el camino libre a Maduro. No participar, no participamos porque todos están inhabilitados. Va Maduro solo en la presidencial. No, 6 años más con Maduro, un gobierno de Maduro. Porque de esa experiencia ya aprendimos que es el camino de la abstención y el camino abstencionista no nos ha generado buenos resultados. Y parte de, digamos, del autoanálisis que se hace de los partidos políticos es que precisamente abstenerse a participar no va a dar buenos resultados, porque Maduro evidentemente volvería a armar una elección donde él participe prácticamente solo, acomodando allí algunas candidaturas de oposición complaciente de alguna manera para él armar algo como lo que hizo en 2018. Pero ese escenario no está planteado, el escenario que está planteado es seguir adelante y buscar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para defender tanto las elecciones primarias como la candidatura unitaria que va a surgir después de las primarias. Hace unos días atrás, el jefe supremo del PSV, porque hay quien manda Diosdado, en el PSV, pidió a los dirigentes del PSV que busquen a las personas que estén descontentas, a los chavistas que estén descontentos. ¿Cree que eso es posible? Bueno, tomando en cuenta la situación de hambre, de miseria, de pobreza extrema que estamos viviendo los venezolanos, ¿crees que es posible que los que fueron chavistas y hoy están bravos, están descontentos porque están pasando el hambre pareja, porque tienen el estómago pegado al espinazo, porque los hijos se le fueron a otros países, puedan contentarse y votar por Maduro o chavismo en una futura elección? Mira, es que el margen de maniobra que tiene el actual gobierno ya es mínimo, o sea, ya ellos han quedado al descubierto durante los últimos 23 años, han venido degradando la calidad de vida del venezolano y ya todo el mundo conoce que ellos, previos a las elecciones, se arman ahí algunas cuestiones, como lo han venido haciendo en otras oportunidades,
pero son ya estrategias que la gente está clara. Ya no le funcionan y ya. ahí está el ejemplo de Barinas. En Barinas, cuando hacen la repetición de las elecciones, prácticamente la estructura del gobierno nacional se volcó a Barinas, y eso lo ha declarado públicamente Eliezer Sirí, que estuvo muy de cerca en esa campaña, estuvo trabajando en esa campaña en Barinas. Agua permanente, gas, te lo llevaban a tu casa, no hacías colas por gasolina. Fueron medidas que, digamos, previo a la elección, buscaron cambiar la percepción que tenían las personas acerca del gobierno del PSUV en general, y les causó todo el efecto contrario. O sea, evidentemente la diferencia que se sacó en Barinas el compañero Sergio Garrido fue muy superior a la diferencia con la que había ganado Superlano, porque quedó al descubierto que esa era la intención, pues, o sea, dar algún tipo de beneficio, alguna cuestión para como que tratar de torcer la voluntad del elector, y no les funcionó, y creo que no les va a funcionar. Y sería el colmo, Carlos, que tomando en cuenta cómo está el país, tomando en cuenta la imagen del gobierno, tomando en cuenta la situación de nosotros los venezolanos, sería el colmo que Maduro o el chavismo volvieran a una elección presidencial. Sería el colmo, mano. Mira, no, es un escenario negado, pues, desde todo punto de vista, porque si ya sufrimos una tragedia actualmente, es inimaginable lo que sería mantener a estas personas 6 años más en un gobierno. O sea, ya esto sería de bíblico, pues, el desastre, yo no sé, o sea, ya sería el acabose, porque ¿qué más nos pueden quitar que ya no nos hayan quitado hasta este momento? La calidad de vida, la movilidad social. Ya aquí nadie, en este gobierno no se puede pensar en salir de la pobreza, porque te encerraron de una manera donde te mantienen pobre para mantenerte leal, pero eso no funciona de esa manera, porque ya la gente se dio cuenta cuáles son todas estas estrategias, porque siempre las utilizan. Sí, la gente que de repente dice que no le gusta ninguno de los candidatos de la oposición, que son iguales. ¿Tú crees en ese discurso? Gente dice que no va a votar. Mira, Quien no vota, vota por Maduro o por el chavismo como tal. tal cual. ¿Qué le dices tú a esas personas que dicen que no van a votar, que no han decidido salir a votar? Tal cual, se les hace esa acotación, que no votar y no participar es prácticamente lo mismo que votar por Maduro, Claro. Porque le conviene a Maduro que se desmovilice la opción de la oposición que genera la elección primaria, ¿no? En cuanto a que sean las mismas caras, bueno, siempre le indico a las personas que precisamente en base a ese clamor y por ser Acción Democrática en Resistencia, un partido que permanentemente está escuchando las necesidades de su pueblo, entendió y presentó en esta elección, vuelvo y repito, una cara joven, Sí. una cara fresca, Ajá, pero también buscando pero del otro lado del chavismo, si Chávez estuviera vivo, tendría 24 años como presidente y fuese a ser el candidato presidencial en 2024. Claro, porque Claro, solamente hemos visto dos rostros como presidentes, Chávez y Maduro en 24 años. Anteriormente habrían pasado 5 presidentes en ese porque periodo. se respetaba la alternabilidad, que es un pilar fundamental de la democracia. O sea, necesitamos que la presidencia de la República sea alternativa. De hecho, Carlos Prósperi ha propuesto que de ganar la elección presidencial para el 2027, una vez que se haya estabilizado lo que son los poderes, se convocaría una elección presidencial donde precisamente puedan participar todos sin distinción, que no existan inhabilitaciones políticas, presos políticos, y que ya se haya, digamos, estabilizado lo que es Asamblea Nacional, poderes públicos como la Fiscalía General de la República, como la Contraloría General de la República, Tribunal Supremo Sí, pero de cuando se habla a Justicia. veces de algunos candidatos que siempre repiten que son los mismos, pero resulta que no han sido gobierno, qué sé yo. Repito, También. en 24 años hemos tenido solamente 2 presidentes, Maduro, muchas Chávez y Maduro, veces- y seguirá siendo el mismo candidato. Muchas veces se nos reclama el accionar, pero evidentemente quienes han tenido el poder y quienes han tenido la administración de los recursos están en la Claro. acera de enfrente y lo han hecho de muy mala manera. Sí, bien. Carlos, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Quiero invitar a todos los ciudadanos que escuchan este mensaje a participar en las elecciones primarias. Nosotros estamos presentando la candidatura de Carlos Prósperi, pero ahí cada quien puede tener la oportunidad de escoger el candidato de su preferencia. Pero eso, que participe y deje por sentado que su opinión es importante y su opinión es válida.
Ok, bien, gracias al abogado Carlos Sánchez, secretario político de Resistencia en Carril Urbano. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía.